Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es 4 de marzo. Son las 6 de la mañana aquí por Centroamérica. ¿Y qué celebra el mundo hoy, 4 de marzo? Hoy es el Día Mundial establecido por la UNESCO de la ingeniería ambientalmente sostenible, es decir, pensar las ciudades, pensar todas las construcciones con actitud y mística del cuidado y amistad con el sistema Tierra. También hoy el mundo celebra el Día contra la Obesidad, una enfermedad, hay que decirlo así, especialmente de origen norteamericano, pero que nos ha contagiado bastante a México y sobre todo a Centroamérica por nuestros malos hábitos. Según estadísticas, cerca del 10% de los que están con sobrepeso sufren desnutrición. Escuche bien esto, señores, ¿sí? Y esto es una de las causas también que con otras enfermedades va generando la muerte. 6:01. Entonces, estamos nuevamente volviendo en este su programa desde la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, abordando la cuestión de territorio, territorialidad, autonomías en el marco de 1524 al 2024, cuando por primera vez, cuando era febrero o marzo, eh, em, em, Pedro de Alvarado subía por la costa del sur de Guatemala, actualmente Guatemala, Chiapas, y así comenzaba la invasión y la colonización de las tierras que hoy se llaman pueblos mayas aquí por Guatemala. Y desde aquí entonces asumimos la premisa y con esta premisa comenzamos esta tertulia, que ya es la tercera, cuarta que hacemos sobre el tema, de que no hay territorio sin identidad, pero tampoco hay buen vivir sin identidades ni territorios. Por lo tanto, esas tres temáticas que estamos intentando impulsar en este arco histórico de 500 años, pues tienen que estar necesariamente emparentados, complementados. Marilia Clos, desde Brasil, muy buenos días. Allí son las 9, si mal no estoy informado, 9 de la mañana. Por favor, salude a la audiencia. Usted está con nosotros. Bienvenida a la Radio Victoria. Gracias a Adolfo Mendoza, un colega defensor de derechos también a nivel continental y desde Bolivia, que nos ha contactado con ella. Adelante, por favor, Marilia. Hola, buenos días a todas, todos y todas. Mi nombre es Marilia, yo soy brasileña, así que ya les aviso que voy a hablar un español tantito más que es portuñol, con una mezcla de nuestros idiomas. Y que bueno, creo que también es un esfuerzo de resistencia a la integración de los pueblos, porque tenemos que entendernos todos en las condiciones que tenemos, que están colocadas. Entonces, es un placer enorme hablarles hoy en un tema tan importante, tan relevante en nuestra América. Muchas gracias, Marilia, por plantearnos ese desafío y devolvernos a nuestra realidad plural. Marilia, ¿qué debemos entender cuando hablamos de territorio, territorialidad? ¿Qué elementos constitutivos debemos estar tomando en cuenta cuando los pueblos estamos impulsando esto en los últimos años? Bueno, creo que esa es una pregunta muy interesante, pero también muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, cuando pienso en territorio, creo que hay dos caminos en los cuales podemos seguir. En primer lugar, hay un concepto más tradicional de territorio que viene de las discusiones de las ciencias sociales, entonces una perspectiva un poco más académica, pero creo que tiene algunos insumos que pueden ser interesantes para nuestra discusión. Por ejemplo, generalmente en las ciencias sociales se dice que un territorio es un espacio que es delimitado por y a partir de las relaciones de poder. Así que comprender un territorio es comprender cómo y quién lo domina o influencia el espacio. Entonces, una lógica que tiene que ver con poder. Comprender un territorio no es simplemente un espacio, pero es comprender cómo se dan las dinámicas de poder. Entonces, los territorios existen y son constituidos en diversas escalas, así que escalas temporales, un territorio puede existir a más o menos tiempo, pero también escalas espaciales. Un territorio puede ser enorme o puede ser una comunidad, un barrio, un hogar. Y bueno, entonces es un concepto que tiene que ver con poder, tiene que ver con territorialidades, o sea, cómo las dinámicas de poder funcionan dentro de un espacio. Entonces, no es simplemente espacio, tiene que ver con poder. Pero bueno, cuando hablamos en territorios aquí en América Latina,
creo que hay un otro eje que es muy importante, porque las organizaciones populares entienden los territorios también como espacios de resistencia. Así que son espacios que tienen dinámicas propias de poder, pero que también son espacios en donde se construyen resistencias. Y ya les adelanto algunos aspectos de Brasil. Cuando pensamos en territorio en Brasil, pensamos, por ejemplo, en tierras indígenas, pensamos en tierras quilombolas, que no sé si todos de la audiencia comprenden qué es la expresión quilombola, que es muy brasileña, pero que tiene relación con otros países. Por ejemplo, en Colombia hay estructuras similares a las tierras quilombolas, pero bueno, pensamos en tierras indígenas, en tierras quilombolas como territorios, porque ahí se construye la vida en una otra lógica que no la lógica del capitalismo occidental. Entonces ahí se construye resistencia y otras formas de ver el mundo, la naturaleza, incluso el bien vivir. Y bueno, en Brasil también tenemos las favelas, las comunidades que están más, las comunidades más pobres de las ciudades, o sea, de los espacios urbanos. Y ahí en las favelas también mucho por negligencia de los estados que no llegan con políticas públicas, con políticas sociales, y ahí son las poblaciones más pobres, ¿no? Y ahí también se construye canales de resistencia porque tienen que sobrevivir. Entonces, bueno, creo que de manera general eso es lo que pienso de territorios. Son espacios con dinámicas propias de poder que muchas veces están aisladas de las dinámicas más comunes del capitalismo occidental y en donde se construyen resistencias. En Brasil eso es fundamentalmente en tres espacios, aunque no solo, claro, pero los ejemplos clásicos de territorios en Brasil son las tierras indígenas, las tierras quilombolas y las favelas brasileñas de las ciudades. Entonces, bueno, para empezar, creo que eso. Perfecto, Marilia, gracias por el castellano, obviamente que es más castellano que portuñol. Excelente, perfecto. Gracias por devolvernos a esa realidad del territorio, no solamente como un espacio físico, como así como surgió, como parte, elemento constitutivo de los estados modernos, y por mucho tiempo se pensó que territorio únicamente estaba relacionado con los estados, y si algún pueblo o algún sector enarbolaba la demanda de territorio, automáticamente era castigado como subversivo. Pero esto cambió con los convenios internacionales, especialmente en 1989, convenio 169, etcétera, de los derechos de los pueblos originarios. Y por mostrarlo también territorio como un espacio, por un lado dinámico, por otro lado también como un espacio de disputa de poder, en construcción siempre, y sobre todo un lugar donde se desenvuelve la vida, y en ese sentido no puede haber territorio sin la comunidad humana, comunidad cósmica que le dé vida, que le dé sentido y significado a ese espacio. Gracias, Marilia. Estamos conversando con Marilia Clos desde Brasil. Ella es investigadora académica también, pero también se nota que tiene los pies puestos en la calle, en los barrios, en los territorios, para abordar este tema de territorio y territorialidad en el marco de Guatemala 1524, 2024, 500 años de la llegada de nuestros abuelos. Los trataron como huéspedes, pero luego nos agarraron bueno, se convirtieron en verdugos en el tiempo, y entonces estamos hablando de la colonización y la colonialidad que perdura ya por 5 siglos. 8 minutos aquí por Centroamérica, está amaneciendo, allá en Brasil ya están de día. Marilia, la otra cuestión que te había planteado que conversáramos para la audiencia, y ahí saludamos a los que están entrando en TikTok, ¿no? Los que están siguiéndonos por TikTok, estamos transmitiendo también por Facebook. Saludamos a los compañeros, a los amigos de Rondas Campesinas del Perú, un movimiento gigante en el Perú que transmite, y estamos transmitiendo en este momento y nos están siguiendo, ya son las 7 de la mañana. También Unidad Popular en el Perú, que es otro canal que también está transmitiendo en vivo. Ronda Minca Comunicaciones Argentina, saludamos también, muchas gracias Argentina, son las 9 de la mañana en Argentina. Y saludamos también a nuestros amigos de Colombia, alcarajo.org de Colombia. Siempre estamos transmitiendo todo lo que producimos desde aquí, y obviamente a nuestros amigos de Honduras, Radio Dignidad de Honduras, ese territorio en resistencia en la parte del Atlántico de Honduras, y Guatemala, diferentes canales, incluyendo Codeca Guatemala y Villa La Soberana. Marilia, la otra cuestión es territorios, territorialidad y el rol de las mujeres. ¿Cuál es? Porque tenemos que entender, amigas y amigos, que en el siglo pasado, especialmente cuando vino la famosa reforma agraria, a los hombres nos
relacionaron directamente con la tierra. ¿Sí? El siglo pasado fue lucha por la tierra y al final del siglo pasado, especialmente en el marco de los 500 años, transitamos de la tierra al territorio. Y en ese sentido, en esa lucha y reconstrucción de los territorios, las mujeres entran a tallar con fuerza. ¿Cuál es el rol de las mujeres en esta disputa por un lado y por otro lado, en esta lucha, Marilia? Y por otro lado, la otra cuestión que te planteaba era si se puede hablar de y lograr y disfrutar de territorio y territorialidad desde los pueblos sin reconfigurar, sin de transformar las estructuras jurídicas e institucionales de los estados-naciones que en buena medida son no solamente racistas, sino también centralistas. Bueno, otras dos muy buenas y complejas preguntas, ¿verdad? Bueno, primero hablando del rol de las mujeres en los territorios. De salida hay que hablar que las mujeres y los hombres tienen roles muy diferentes. Si pensamos en nuestra realidad postcolonial que vivimos hoy y todo eso. Porque, bueno, claro que una es la dinámica antes del proceso de colonización, otra es la dinámica postcolonización y con las estructuras de colonialidad que se mantienen hacia hoy. Y bueno, es de esta realidad que hablo hoy. Hoy vivimos en una sociedad que aún es marcada por la división sexual del trabajo y de la vida. Entonces, bueno, si hablamos de territorios, en los conceptos que hablamos en la pregunta anterior, que tiene que ver con dinámicas particulares de poder, que tiene que ver con lógicas de resistencia y que tienen que ver con la defensa de las comunidades, o sea, que tienen un concepto que está muy ligado al comunalismo, como hablamos antes. Bueno, tenemos que ver que las mujeres son los ejes fundamentales. ¿Por qué? De los territorios. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que garantizan la reproducción de la vida. Entonces, en cuanto pensamos, por ejemplo, si pensamos economía, ¿qué es la economía? Si piensan en la moneda, en el trabajo afuera del hogar, en los PIB, el PIB de los países y todo eso, macroeconomía. Y bueno, ¿quién garantiza la reproducción de la vida? Que las personas tengan que comer, que las personas tengan un hogar que pueda garantizar dormir, levantarse y todo eso. Ah, y, y bueno, que tengan cómo despertarse en un nuevo día, ir para su vida, para tener el dinero para garantizar su subsistencia. Bueno, todo eso depende de las mujeres que garantizan todo eso. Hablamos yo hago parte de una organización popular que se llama Marcha Mundial de las Mujeres. Y bueno, hablamos siempre que hay el concepto de economía y nosotros trabajamos el concepto de economía feminista. O sea, que ve todo ese conjunto con una cosa integrada. No hay vida, no hay economía sin las mujeres, sin el trabajo de las mujeres, que desafortunadamente aún tenemos una división muy clara. Entonces, bueno, y eso también está en los territorios, desafortunadamente. Bueno, son las mujeres que garantizan la reproducción de la vida también en los territorios. Son quien garantiza incluso la reproducción de la resistencia. No hay resistencia sin el trabajo de las mujeres. Y el trabajo en un sentido más amplio. Entonces, por ejemplo, si piensan en la realidad de Brasil, y pienso, no sé, las favelas, por ejemplo, territorios, ejemplos clásicos de territorios en Brasil. Ahora estamos viviendo una crisis ecológica y climática. Entonces, año tras año, por ejemplo, las favelas se inundan con las lluvias, porque son las viviendas más frágiles, que no tienen condiciones. Entonces, llegan las fortísimas lluvias. Son esas viviendas que caen, que se destruyen, y las personas se quedan sin tener en dónde vivir, en dónde comer y todo eso. Y bueno, lo que vemos es que, por ejemplo, muchas de las veces los hombres migran buscando condiciones mejores de vida y todo eso, y quienes se quedan atrás, por detrás, resistiendo, garantizando que los hijos tengan que comer, garantizando que el territorio sobreviva, mismo en la crisis, son las mujeres. Entonces, bueno, creo que hay roles muy diferentes cuando pensamos cómo actúan las mujeres y los hombres en los territorios. Las mujeres garantizan que la vida va a seguir el siguiente día cuando hay crisis y cuando no hay crisis. Entonces, sí, las mujeres tienen ese rol fundamental en los territorios también. Entonces, incluso un papel muy similar
a las partes del mundo que no son territoriales, que no tienen esa dinámica de resistencia. También las mujeres ahí están ahí actuando de esa forma y también están en los territorios. Entonces, bueno, decimos jornada dupla, pero en este caso jornada tripla. Hay que garantizar la vida, hay que garantizar la resistencia en los territorios también. Entonces, no sé si te contesto un poco, es lo que planteo, es como pienso el rol de las mujeres en los territorios. Y bueno, hiciste una otra pregunta, ¿verdad? Que preguntase si hay cómo tener derechos políticos colectivos como en los territorios como autogobiernos sin modificar los ordenamientos jurídicos y transformar los estados nacionales, ¿verdad? Y creo que, bueno, de salida hay que decir que no, que en mi perspectiva como brasileña, así que mirando el Estado Nacional como una brasileña, yo pienso que no. No hay cómo garantizar derechos comunales, derechos colectivos y condiciones de autogobierno sin cambiar el ordenamiento jurídico del Estado. Y bueno, yo creo que hoy ese es el desafío que está planteado, tal vez el más grande de los desafíos que está planteado respecto a cuestiones jurídicas, incluso a teoría política, porque va a exigir de nosotros una creatividad política enorme, comprender cómo vamos a hacerlo. No es una cuestión simple. Y bueno, creo que vamos a hablar un poquito después de los desafíos, quién está en contra de estos cambios, pero bueno. Porque creo que el modelo que tenemos hoy de Estado Nacional no comporta dimensiones de autonomía, no comporta dimensiones del sujeto colectivo. El sujeto es el individuo, es la persona. Incluso, no sé si se dice así en español, CNPJ, que es como decimos aquí en Brasil, tienes un número de persona jurídica. Eso es lo que eres. Eres una persona, ese es el sujeto político que organiza la vida política en el Estado occidental. Y eso no da cuenta de las demandas, de las urgencias que tenemos como colectividades. Entonces, bueno, creo que no es posible garantizar derechos colectivos sin cambiar todo eso y tenemos que pensar con urgencia. Creo que sí hay alternativas que están siendo construidas respecto a autonomía y bueno, el ejemplo de los zapatistas es obvio, pero todos nosotros sabemos que es una lucha constante en que las personas colocan en riesgo sus vidas, sus familias para garantizar sus derechos y hay que tener otra salida que respecte más la vida de las personas, que respecte su seguridad y todo eso. Y bueno, claro, tenemos también el ejemplo de cómo ha avanzado Bolivia, por ejemplo, que nos traje el concepto de plurinacionalidad, que es interesantísimo. Entonces, sí, hay avances, pero en Brasil pienso yo que aún estamos muy retrasados en ese debate. Aún no tenemos esa creatividad política, aún no tenemos, ¿cómo decirte? Nuestro consenso general, incluso en las organizaciones populares. Entonces, sí, es una demanda. Porque, bueno, por ejemplo, en Brasil ya no funciona tanto la idea de plurinacionalidad. Hay que pensar alguna otra cosa que dé cuenta de cómo piensan nuestras organizaciones quilombolas, por ejemplo. Al mismo tiempo tenemos el desafío de que construir la autonomía, el autogobierno y nuevas lógicas estatales no puede significar negligencia estatal. Hay que pensar en lógicas de sujetos colectivos, de autonomía, pero siempre con políticas públicas, políticas sociales garantizando la sobrevivencia, la subsistencia de las personas. Entonces, creo que ese es un desafío enorme que está planteado y por eso digo yo que tal vez el desafío más importante y más complejo que tenemos aquí en América Latina. ¿Cómo vamos a cambiar el Estado? Porque el Estado ya no nos nos da cuenta de nuestras ansias. El Estado Nacional, en este modelo republicano, ya no da cuenta de lo que queremos. ¿Cómo vamos a hacerlo? El concepto de plurinacionalidad trae muchísimas contribuciones, pero no funciona necesariamente en todos los espacios. En Brasil tal vez no sea el caso, tal vez porque aún no estamos en ese nivel de discusión. Pero bueno, yo creo que el Estado republicano occidental, como lo entendemos, no da cuenta, no da cuenta. Gracias, María Claus.
conversamos con ella cuando son las 9:16, 6:16 aquí en Centroamérica, pero claro, en Brasil son las 6, 9:20, sobre territorialidad, los sujetos, en este caso centrado en las mujeres, e importantes datos que nos entrega a Marilia desde su ser como mujer, desde el lugar organizado de donde se encuentra ella, especialmente cuando estamos a las puertas del 8 de marzo. Y claro, territorio que es sinónimo de vida, sin mujeres es imposible entenderlo. Y allí es entonces más que importante que las organizaciones, tanto tradicionales de indígenas o no, pero tradicionales, es decir, ancestrales, antiguas, comencemos también a repensar nuestros procesos organizativos alrededor del territorio, tomando en cuenta a los sujetos, si es el término, es decir, a los seres colectivos, como son las compañeras, las mamás, las hermanas, como principales impulsoras, actoras de este proceso de la reconstrucción de los territorios. Y importante dato también nos deja, territorio no puede estar desligado de la lógica de la comunalidad. Territorio no es una disputa, una lucha de individuos, de personas que estarían buscando crear la nueva sociedad. Territorio no lleva a la sociedad, lleva a la comunidad. Importantes datos que nos dejas, Marilia. Gracias por ello. 6:21. Vamos a ir pasando a la siguiente pregunta que planteabas ya. ¿Quiénes se oponen a la posibilidad de constituir territorios en el Brasil? Ya sea en los hechos, también a nivel, digamos, de políticas públicas, pero ¿quiénes son ellos? Adelante, por favor. Bueno, antes de contestar esa pregunta, también muy importante, creo que es importante reforzar algo que dije en la pregunta anterior. En Brasil estamos retrasados en esa discusión de cambios de ordenamiento jurídicos. Claro, tenemos algunos avances, por ejemplo, las tierras indígenas reconocidas constitucionalmente, aunque tenemos mucho más tierra para reconocer la condición de tierra indígena en Brasil. Bueno, pero aún estamos muy retrasados en esa discusión. Y digo eso porque creo que tenemos muchísimo que aprender con los otros países de América Latina. Así que para de mirar al norte global como ejemplo de construcción política, de forma y formato estatal, de organización estatal, y mirar los países vecinos, cómo están pensando, cómo están discutiendo. Entonces creo que ese sí es una cosa fundamental. Tal vez quien se opone, un primer elemento que hay que saberlo es que nosotros aún no tenemos el grado de consenso respecto a eso que ustedes tienen en otros países. Tenemos que mirar, escucharles, leer lo que están produciendo las organizaciones populares en los otros países, porque en Brasil estamos retrasados. Es un diagnóstico importante de partir. Claro que, bueno, es un país con una dimensión continental, entonces las discusiones muchas veces son más complejas porque tiene una realidad muy diversa. Entonces, claro, todo eso está colocado, pero aún así tenemos que leer, tenemos que escuchar, tenemos que mirar a nuestro vecino, nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, ¿quién se opone? Yo creo que además de eso, de no tener un consenso respecto a eso en las organizaciones populares, hay otro elemento que dificulta ese proceso, es que, bueno, hay una visión de las élites de Brasil, de las élites blancas colonizadoras, que son los herederos de quien esclavizó nuestro pueblo afro-brasileño, que es de que tenemos un Brasil único. Entonces, el Brasil que existe es el Brasil blanco y urbano, que mira al norte global para intentar desarrollarse. Entonces, esa lógica colonizadora de que tenemos solamente un Brasil nos dificulta muchísimo. Por ejemplo, no reconocer que Brasil también es indígena, no reconocer que Brasil no es simplemente afro-brasileño, pero también es quilombola, y sobre todo no reconocer que hay una ruralidad en Brasil, que hay un Brasil rural, que hay un Brasil comunitario rural. Y que no es simplemente la ciudad de São Paulo. No, eso no es simplemente Brasil. Brasil es mucho
mucho más que eso. Entonces hay un consenso de las élites que no reconoce otras existencias. Yo creo que ese sí es algo que impide muchísimo que avancemos, porque bueno, si son las élites económicas y culturales, son las personas que tienen condiciones de influenciar cómo se da la educación, cómo están los medios de comunicación, y bueno, en todo eso hay una visión de un único Brasil que es absolutamente descolada de la realidad. Bueno, creo que es un primer elemento. Un segundo elemento es un sector específico de nuestra élite económica de la burguesía, que es el agronegocio. Se dice así en Brasil, en español, perdón, Sí, sectores agro. Bueno, los grandes tierratenientes en Brasil aún sigue siendo el sector de la élite que más manda en el país. Incluso están bueno, en nuestras instituciones, están en el Congreso Nacional, y bueno, claro, ahora tenemos el gobierno del hermano Lula, pero aún así son élites que aún transitan en los espacios de poder en Brasil. Y bueno, estas élites en específico ganan su dinero con la expansión de sus fronteras agrícolas encima de las tierras indígenas, encima de las tierras quilombolas. Entonces, ese proceso de expropiación de las tierras indígenas quilombolas y las tierras de las poblaciones campesinas más empobrecidas es un proceso histórico en Brasil, pero que sigue ocurriendo. Incluso, bueno, si miras a la composición económica de Brasil, vas a ver que soya y gado, ganadería. Entonces, esa es la composición de nuestras élites económicas, y eso se da con el proceso de expropiación de las tierras de las comunidades, la expropiación de los territorios, quemarlos, deforestarlos para que vivir en pasto para ganadería y para soya y ganadería. Entonces, ese es un proceso que sigue pasando, y bueno, son élites que no tienen ningún interés en que se construya territorios con autonomía, que se construya constitucionalmente, incluso institucionalmente, medidas de derecho colectivo. Yo creo que eso sí es algo que nos impide. Entonces, bueno, todo eso es combinado en una cosa sola. Hay una lógica de un Brasil existente, un Brasil blanco. Hay élites que coordinan todo eso, y esas élites tienen sus lucros, no se dice así en español, ¿verdad? sí. Sus lucros, se dice, tienen su lucro directamente ligado a la expropiación de las tierras de los territorios. Entonces, para ganar la vida, para seguir reproduciendo sus riquezas, las desigualdades de Brasil necesitan seguir expropiando las tierras de los territorios. Entonces, claro que no tienen ningún interés que se avance en la discusión del ordenamiento jurídico otro, que dé cuenta de las necesidades de los territorios. Entonces, creo que sí es eso, una visión conservadora de Brasil, una élite que gana su dinero expropiando la tierra de los más pobres. Creo que eso es lo que impide que nosotros pensemos en Gracias. una nueva república. Gracias, María Claus. Son 6:28. Por supuesto que así nos pones en el tapete temas fundamentales. Es el pensamiento, es la ideología predominante que se opone, es el agronegocio, los extractivistas que amplían su riqueza sobre las cenizas de los pueblos y los quilombolas de que mencionas, pero sobre todo también, creo yo, son las estructuras bicentenarias de este Estado-nación, que también lo has mencionado, que se oponen, que no permiten que efectivamente se lleven a la práctica estos derechos colectivos como el derecho al territorio, al autogobierno, que ya ha sido establecido a nivel de derecho internacional, por lo menos en el relato, ya hace más de 30 años atrás. 2 minutos, aprovecho tu presencia, yo sé que es difícil, estás ocupada, estás corriendo. ¿Cómo reflexionas esta ecuación que planteábamos al final y en el marco de estos 1524, 2024 desde Guatemala, en este caso Guatemala no, sino de los pueblos originarios, porque en Guatemala igual, al igual que en el Ande, los pueblos originarios hemos sido partidos como queso, una parte de lo que se llama Mayamam están en México y la otra parte en Guatemala, una parte de los Chortís están en Honduras, otra parte en Guatemala, una parte de los Erchíes en Belice y otra, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Y eso es lo que hay que debatirlo incluso a nivel de geopolítica interna, pero eso es otro tema. La cuestión, Marilia, es, ¿cuál es tu reflexión de esta premisa? ¿Es posible tener
territorios, pero al mismo tiempo sin identidad, es decir, hablar de identidades, como muchas veces el culturalismo nos ha llevado a concentrarnos en identidades sin debatir el tema de, de nuestros territorios. Y es posible buen vivir, que tanto, incluso la USAID ha sacado, amigas y amigos, un documento utilizando los mismos indígenas mayas para hablar de las remesas y el buen vivir. Marilia, ¿es posible hablar de buen vivir sin hablar y demandar identidades y territorios? Tu reflexión, por favor. No es posible hablar de buen vivir sin pensar en los territorios, en las dinámicas de explotación colonial, en las dinámicas de la explotación imperialista encima de nuestros territorios. Hablar simplemente de identidad o de buen vivir sin llegar a lo más profundo que organiza la explotación de nuestros pueblos es hablar de nada, es superficial. Hablamos de buen vivir, demandamos el buen vivir de nuestros pueblos, pero mirando a las dinámicas que nos explotan. Entonces, no es posible hacer las cosas, hablar de las cosas separadas. Hay que conectar todo. No es posible. Muchas gracias por esa reflexión puntual y precisa, Marilia. Son las 6:30 y de esta manera nosotros despedimos su programa, su espacio mañanero en este caso, pero obviamente en el sur ya están en el mediodía, de territorialidad y autonomías. Marilia, esperamos que en otra oportunidad puedas seguir acompañándonos. Gracias por traernos a ese Brasil que está detrás tuyo, contigo en tu corazón, hacia nuestra audiencia y hacia este territorio que se llama la Mesoamérica. Muchas gracias, amigas y amigos, por vuestra atención. Si les interesa este contenido, muévanlo, y si no, lo tendrán también en YouTube y en otras plataformas. Mañana volveremos a la misma hora con otra temática. Hasta entonces, chao, chao.